En el corazón helado de las montañas del norte, donde el aire es tan puro que duele respirar, se encuentra Valle Sereno, un refugio para almas que buscan el olvido. A este lugar llegó Javier, un veterano cuyo rostro era un mapa de guerras que nadie quería recordar y cuyos ojos cargaban con el peso de silencios inconfesables. Buscaba un final, un punto muerto para un viaje sin destino, acompañado únicamente por los fantasmas de su memoria. Pero el pueblo tenía su propio espectro, un pastor alemán salvaje, una criatura de pelaje negro como la noche y ojos de ámbar encendido, al que los lugareños llamaban Sombra. Era un paria, un reflejo del propio exilio autoimpuesto de Javier, un alma solitaria temida por un mundo que no se molestaba en comprenderla. La paz del valle, sin embargo, era tan frágil como una capa de hielo en primavera. Su quietud se vio amenazada por la llegada de Infratec, una corporación sin rostro cuya ambición era una plaga moderna. Sus planes para construir una presa en el río Sereno, el torrente sanguíneo que daba vida al pueblo, se disfrazaban de progreso, pero su verdadero propósito era la codicia, una que prometía envenenar la tierra y ahogar el espíritu de la comunidad para siempre. La injusticia tiene un sonido particular, un zumbido bajo que solo los corazones heridos pueden oír, y Javier lo oyó. Algo dentro de él, un instinto de protector largamente dormido, se despertó al ver la impotencia en los rostros de la gente buena de Valle Sereno. Su primera batalla no fue contra los hombres de traje, sino por el alma del perro salvaje. No usó la fuerza, sino un lenguaje universal de respeto y paciencia, un ofrecimiento de paz que nadie más le había concedido a Sombra. En un acto que dejó al pueblo en un silencio reverencial, el veterano domó a la bestia no con una correa, sino con un gesto de confianza mutua, forjando un vínculo inquebrantable que se convirtió en el primer pilar de la resistencia. Este acto de compasión llamó la atención de Elías, el anciano guardián de las memorias del pueblo, quien vio en la fortaleza silenciosa de Javier la chispa de esperanza que necesitaban. Pero el tiempo es un enemigo implacable, y cuando Elías falleció, dejó tras de sí no solo el peso de la lucha, sino también una llave, un último legado que conduciría a Javier a un descubrimiento trascendental, antiguos documentos que demostraban que el río pertenecía, por derecho sagrado, al pueblo. El enfrentamiento final no se libró con armas, sino con la verdad. En una tensa audiencia pública, diseñada por Infratec para ser la última humillación del pueblo, Javier se alzó. Dejó de ser un fantasma errante para convertirse en un campeón. Con Sombra a su lado, una presencia tranquila pero imponente, se enfrentó a los ejecutivos de la corporación. No hubo gritos ni amenazas, con una calma que desarmó la arrogancia de sus oponentes, simplemente reveló el antiguo documento, proyectando la cláusula fundacional en la pared para que todos la vieran. Las palabras, escritas hacía más de un siglo, resonaron en la sala como un veredicto inapelable. El río era intocable. La mentira de Infratec se desmoronó, expuesta por la simple y poderosa verdad. La victoria no fue el resultado del poder, sino del honor, y unió al pueblo en un coro de resistencia moral que hizo temblar los cimientos del salón. El veterano que había llegado buscando un lugar donde desaparecer, encontró finalmente una razón para quedarse, un hogar que proteger. El hombre que buscaba el final de su viaje, encontró en cambio un nuevo y glorioso comienzo, convirtiéndose en el guardián de Valle Sereno, su redención completa, al hallar un propósito más grande que sus propias cicatrices. Si esta historia de coraje y redención ha conmovido tu corazón, sigue leyendo para descubrir cómo un hombre y un perro salvaron a todo un pueblo. La llegada de los todoterrenos negros de Infratec fue una disonancia en la sinfonía silenciosa de Valle Sereno. Rompieron la quietud matutina con el crujido de neumáticos caros sobre la gravilla helada, y de ellos descendieron hombres cuyos trajes a medida parecían una ofensa contra la honestidad rústica del pueblo. Javier los observaba desde la ventana de su pequeña cabaña alquilada, una taza de café humeante calentando sus manos, mientras Sombra, a sus pies, levantaba las orejas, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. El perro no gruñía, su inteligencia era más sutil que eso, simplemente observaba, procesaba y juzgaba la intrusión con una quietud que reflejaba la de su compañero humano.
Para Javier, estos hombres no eran personas, eran símbolos, eran la encarnación del mundo del que había huido, un mundo de ruido, de ambición hueca y de promesas envenenadas. Sus voces, que llegaban débiles pero nítidas a través del aire frío, hablaban de oportunidad, modernización y beneficio mutuo, pero cada sílaba sonaba falsa, como una moneda de plomo. Desplegaban mapas y planos sobre los capotes de sus vehículos, sus dedos enguantados señalaban el río, el bosque, las colinas, como si fueran meros activos en un balance contable, despojando al paisaje de su alma con cada gesto calculado. Javier sintió una vieja y familiar frialdad instalarse en su pecho, una que nada tenía que ver con la temperatura exterior. Era el frío de la injusticia, el mismo que había sentido en desiertos lejanos y en ciudades devastadas. Vio cómo algunos vecinos se acercaban, atraídos por la novedad, sus rostros una mezcla de curiosidad y esperanza, y sintió una punzada de protección. No conocía sus nombres, no compartía sus historias, pero reconocía su vulnerabilidad. Eran gente buena, gente cuya confianza era un tesoro frágil, y estos lobos con traje habían venido a saquearlo. El objetivo de su codicia era el río sereno, el torrente de agua pura que era la sangre y el alma del valle. Querían estrangularlo con una presa, desviar su curso para alimentar una monstruosidad industrial a kilómetros de distancia, dejando tras de sí un lecho seco y una comunidad moribunda. Javier apartó la mirada de la ventana. La rabia era un lujo que ya no podía permitirse. En su lugar, se concentró en su rutina, el ancla que le mantenía cuerdo. Se puso su recia chaqueta, silbó suavemente a sombra y salió a la calle principal. Su destino era la panadería de Elías, el corazón latente del pueblo. El aroma que emanaba de su chimenea era una promesa de calor y sustento, un faro de vida en la gélida mañana. Al acercarse, vio uno de los todoterrenos negros aparcado frente a la modesta fachada de madera. La puerta estaba abierta y dentro 2 de los hombres de Infratec acorralaban a Elías contra su propio mostrador. Elías, un carpintero jubilado cuyas manos nudosas habían ayudado a construir la mitad de las casas del pueblo, se mantenía erguido, pero Javier pudo ver el temblor en su mandíbula, la fragilidad de un roble anciano enfrentándose a la motosierra. La voz de uno de los hombres era un veneno untuoso. Solo estamos hablando de progreso, señor Elías. A veces los árboles viejos deben caer para que el bosque crezca. Sombra, a su lado, emitió un gruñido bajo, una vibración profunda que apenas era audible, pero que Javier sintió a través de la suela de sus botas. Era una advertencia. El perro había sentido la malicia pura en el tono del hombre, una amenaza velada bajo una capa de falsa cortesía. Javier entró en la panadería. La campanilla sobre la puerta sonó con una claridad que cortó la tensión. No dijo nada, simplemente se paró en el umbral, su figura llenando el marco de la puerta, con Sombra inmóvil a su lado. Su silencio era más pesado que cualquier grito. Los 2 hombres se giraron, sus sonrisas profesionales flaquearon al encontrarse con la mirada de Javier. Era una mirada vacía de emoción, pero llena de una resolución inquebrantable, forjada en lugares que ellos no podían ni imaginar. ¿Hay algún problema?, preguntó Javier. Su voz era tranquila, casi un susurro, pero resonó en el pequeño local. «Asuntos privados», espetó uno de los hombres, intentando recuperar la compostura. Javier dio un paso adelante, el suelo de madera crujió bajo su peso. Se detuvo junto al mostrador, interponiéndose entre los hombres y Elías. Miró al anciano panadero. «Elías es mi vecino», dijo, volviendo su mirada de acero hacia los hombres de traje. «Sus problemas me conciernen». Hubo un momento de pulso silencioso. Los agentes corporativos midieron al veterano, vieron la ausencia de miedo en sus ojos, la calma peligrosa de su postura, y supieron que habían encontrado una pared que no podían derribar con amenazas ni con dinero. Intercambiaron una mirada de frustración y con un último gesto de desdén se dieron la vuelta y salieron de la tienda. Elías soltó un suspiro que pareció llevarse consigo años de tensión.
Sus manos temblorosas buscaron una barra de pan recién horneado y se la tendió a Javier. «Gracias, hijo», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Pero no has visto nada. No son simples matones que buscan intimidar a un viejo». El anciano se inclinó sobre el mostrador. Su mirada se llenó de una profunda y oscura preocupación. Lo que quieren no es solo el río, lo quieren todo. Quieren el alma de este valle. Las semanas que siguieron se convirtieron en un lento asedio. La presencia de Infratec ya no era una visita esporádica, sino una ocupación sigilosa. Aparecieron topógrafos con sus trípodes de aspecto alienígena, clavando estacas con cintas de plástico de un naranja hiriente en la tierra helada, marcando los árboles centenarios con cruces rojas que parecían sentencias de muerte. El zumbido de un dron ocasional se convirtió en la nueva y odiada banda sonora del valle, un mosquito metálico que espiaba desde el cielo. La gente del pueblo caminaba con los hombros encogidos, las conversaciones en la tienda de ultramarinos se apagaban en susurros cuando entraba un forastero. La esperanza se estaba erosionando tan visiblemente como la orilla del río en una crecida. Javier lo observaba todo con una calma exterior que desmentía la creciente tormenta en su interior. Cada mañana compartía un café con Elías en la panadería, pero el ritual había perdido su calidez reconfortante. El anciano se apagaba. No era una enfermedad repentina, sino un desgaste, como si la sombra de la presa estuviera drenando la vida no solo del valle, sino de su más antiguo guardián. Su espalda, antes recta como los pinos que amaba, se encorvaba bajo un peso invisible, y sus manos, capaces de crear maravillas con la madera, ahora temblaban al sostener su taza. Javier veía en los ojos de Elías el reflejo del miedo de todo el pueblo, una desesperación tranquila que era más dolorosa que cualquier grito. Sombra parecía sentirlo también. El perro, que normalmente esperaba afuera, ahora se tumbaba a los pies de Javier dentro de la tienda, inmóvil, su presencia una guardia silenciosa para el anciano que se desvanecía. Una tarde, la hija de Elías encontró a Javier en la calle principal con los ojos enrojecidos. «Quiere verte», dijo simplemente. Elías estaba en su cama, en la pequeña habitación detrás del taller. El aire olía al linimento y a la fragancia tenue de la madera de cedro. La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo la habitación de un dorado melancólico. El anciano le hizo un gesto a Javier para que se acercara. Su respiración era superficial, un frágil fuelle. «Creen que somos débiles porque somos sencillos», susurró Elías, su voz un eco de su antigua fuerza. «Pero nuestras raíces son profundas, Javier, más profundas de lo que cualquier máquina puede excavar». Con un esfuerzo que le costó casi todo lo que le quedaba, Elías sacó una mano de debajo de las sábanas. En su palma abierta descansaba una vieja llave de hierro forjado, pesada y ornamentada. «En mi taller», jadeó, sus ojos fijos en los de Javier, transmitiendo una urgencia que trascendía las palabras. «Debajo de la tabla suelta del suelo, junto al viejo torno, protege nuestro valle». Javier tomó la llave. El metal estaba frío contra su piel, pero sentía el calor de la vida del anciano desvaneciéndose en él. Asintió, una sola y solemne inclinación de cabeza. No hacían falta promesas. El pacto se selló en el silencio de aquella habitación dorada. Elías murió esa noche, pacíficamente mientras dormía. La noticia recorrió el pueblo como una onda expansiva de dolor. Su funeral unió a todos los habitantes de Valle Sereno en la pequeña iglesia de piedra. Javier se mantuvo en la parte de atrás, un observador silencioso, con Sombra sentado pacientemente junto a la puerta exterior. Vio los rostros de sus vecinos, despojados de toda esperanza, como si con Elías se hubiera extinguido la última brasa de la resistencia. Sintió el peso de la llave en su bolsillo, un ancla de responsabilidad. Mientras el pastor pronunciaba palabras de consuelo que sonaban huecas ante la inminente catástrofe, Javier tomó una decisión. Su búsqueda de un lugar para desaparecer, para olvidar, había terminado. El destino, o quizás el honor, le había puesto en un camino diferente. Ya no podía dar la espalda. Esta era su lucha ahora.
Esa misma noche, bajo el manto de una luna delgada como un hueso, Javier se dirigió al taller de Elías. La llave giró en la cerradura con un chasquido metálico que resonó en el silencio absoluto del pueblo dormido. Dentro, el aire era espeso, casi sagrado, impregnado con el alma de un hombre que había dedicado su vida a construir y crear. Olía a décadas de trabajo honesto, el aroma resinoso y dulce del pino recién cortado, el olor penetrante y químico del aguarrás y los barnices, el perfume terroso del polvo de madera que cubría cada superficie como una suave capa de terciopelo, y el frío y sutil toque metálico de las herramientas colgadas en perfecto orden en las paredes. La luz de su linterna barrió el espacio, revelando un universo congelado en el tiempo. Vio los esqueletos de sillas a medio ensamblar, los rizos de madera en el suelo que parecían caligrafía abandonada, y en un rincón, cubierto con una lona, el contorno de lo que seguramente era el último proyecto inacabado de Elías, un testimonio silencioso de una vida interrumpida. Sombra entró tras él, moviéndose con una gracia fantasmal, sus garras apenas haciendo ruido sobre el suelo de tablones. El perro no olfateaba con curiosidad, sino con una especie de reverencia, como si entendía la solemnidad del lugar. Javier localizó el viejo torno, una máquina robusta y arcaica que parecía un altar dedicado al arte de la carpintería. Sus ojos recorrieron las tablas del suelo a su alrededor, buscando cualquier irregularidad, cualquier señal de que una de ellas no estaba tan firmemente clavada como las demás. La encontró. Una tabla cuyo borde estaba ligeramente levantado, cuyos clavos parecían menos hundidos que los de sus vecinas. Usando la punta de su cuchillo de combate, un vestigio de su otra vida, hizo palanca con cuidado. La madera protestó con un gemido largo y lastimero, como un suspiro contenido durante años. Debajo, en el hueco oscuro y lleno de telarañas, descansaba un pequeño cofre de madera de cedro, oscuro y sin adornos, pero construido con una precisión que hablaba del amor de su creador. Javier lo levantó. Pesaba más de lo que aparentaba, no por su contenido, sino por el valor que Elías le había otorgado. Lo colocó sobre el banco de trabajo, limpiando el polvo con la manga de su chaqueta. No tenía cerradura, la confianza de Elías era la única llave necesaria. Al levantar la tapa, el olor concentrado a cuero viejo y papel antiguo llenó sus fosas nasales, el aroma de la historia misma. Dentro, envueltos cuidadosamente en un trozo de cuero curtido y atados con una cinta de seda descolorida, había varios documentos. Con dedos sorprendentemente delicados, Javier desató la cinta y desplegó el primer pergamino. La caligrafía era elegante, la tinta sepia desvaída por el paso de más de un siglo. Eran los documentos fundacionales de Valle Sereno. Pasó las páginas con sumo cuidado, su corazón latiendo a un ritmo lento y pesado. Y entonces lo encontró. En la escritura original de la propiedad comunal, en una cláusula redactada con una claridad y una previsión asombrosas, leyó las palabras que lo cambiarían todo. El haz de su linterna se detuvo, temblando ligeramente sobre la frase. Allí, escrita con la convicción inquebrantable de los fundadores, estaba la salvación del valle. El río Sereno era declarado un bien comunal a perpetuidad, intocable por intereses externos. A la mañana siguiente, con el documento de Elías a buen recaudo en el bolsillo interior de su chaqueta, Javier sintió un peso que era a la vez una carga y un ancla. Era el peso de una promesa hecha a un hombre moribundo, pero también el ancla que por fin le daba un propósito en la deriva de su existencia. Salió de la cabaña al amanecer, con Sombra trotando a su lado, sus pasos sincronizados sobre la escarcha que cubría el suelo. No se dirigió al bosque para su paseo habitual, sino al centro neurálgico del pueblo, el pequeño ayuntamiento, un edificio de piedra y madera oscura que había visto nacer y morir generaciones. Con un martillo que tomó prestado del porche del herrero, clavó una nota escueta en el tablón de anuncios comunitario. Las palabras, escritas con la caligrafía precisa y funcional de un militar, eran una convocatoria, no una súplica. Reunión de todo el pueblo. Hoy al anochecer, en el salón de actos, tenemos que hablar. No firmó con su nombre, no era necesario. En Valle Sereno ya todos sabían quién era el hombre que caminaba con el perro fantasma. Pasó el resto del día observando. Vio cómo la gente se acercaba al tablón, leía la nota, murmuraba entre sí y se alejaba con los hombros caídos. Vio la duda en sus ojos, el escepticismo grabado en las arrugas de sus frentes.
¿Qué podía hacer un forastero que ellos no hubieran intentado ya? La resignación era una enfermedad que se había extendido por las venas del valle, un veneno lento que paralizaba la voluntad. Javier no se inmutó. La duda era predecible. La desesperanza era un enemigo que conocía bien. Lo había visto en los rostros de soldados jóvenes y en su propio reflejo en el acero de su cuchillo. Sabía que para combatirla no bastaban las palabras, hacía falta un plan. Al caer la noche, el salón de actos estaba lleno, pero no de esperanza, sino de una lúgubre curiosidad. El aire era denso y olía a lana húmeda, a café recalentado y al aroma agrio de la derrota colectiva. Familias enteras se sentaban juntas en los desvencijados bancos de madera, los niños quietos y con los ojos muy abiertos, sintiendo la tensión de los adultos. Los hombres, con las manos encallecidas reposando inútilmente sobre sus rodillas. Las mujeres se abrazaban a sí mismas como si sintieran un frío que emanaba del propio futuro. El silencio no era pacífico, sino pesado, opresivo, el silencio de un velatorio. Javier estaba de pie en el pequeño escenario, junto a una mesa sencilla. Sombra estaba tumbado a sus pies, inmóvil como una estatua de obsidiana, su mera presencia irradiando una calma que contrastaba violentamente con la ansiedad de la sala. Javier no empezó con un saludo ni con un discurso inspirador, simplemente sacó el antiguo documento de su chaqueta y lo sostuvo en alto. «Elías me confió esto», dijo. Su voz, tranquila y sin adornos, llegó hasta la última fila. Es el acta fundacional de Valle Sereno, y dice, en términos inequívocos, que el río nos pertenece, a todos nosotros, para siempre. Un murmullo escéptico recorrió la sala. Un granjero corpulento llamado Mateo, cuya tierra lindaba con el río, se puso en pie. «Papeles», espetó, su voz cargada de amargura. «¿Crees que a Infratech le importan unos papeles viejos? Tienen abogados que pueden hacer que el blanco parezca negro. Nos aplastarán con sus leyes y su dinero». Javier asintió lentamente, reconociendo la verdad en las palabras del hombre. «Tienes razón», contestó, y la admisión sorprendió a la audiencia. «No podemos luchar contra ellos en su terreno, no podemos ganar una guerra de dinero ni de influencias. Por eso, no lucharemos su guerra, lucharemos la nuestra». Dejó el documento sobre la mesa y dio un paso al frente, su mirada barriendo cada rostro en la sala. «He pasado la mayor parte de mi vida en zonas de conflicto, y he aprendido una cosa. La fuerza no siempre reside en las armas más grandes, sino en la disciplina, la unidad y la estrategia. Ellos esperan que gritemos, que protestemos, que nos comportemos como una turba asustada, porque eso es fácil de desacreditar, fácil de controlar, fácil de aplastar. Pero no les daremos eso». Su tono cambió, volviéndose más preciso, más táctico. Era el tono de un oficial dando una orden de operaciones. «A partir de mañana nos organizaremos, formaremos equipos de vigilancia. Documentaremos cada movimiento que hagan, cada vehículo que entre en el valle, cada topógrafo que clave una estaca. Con cámaras, con cuadernos, crearemos un registro de su invasión, hora por hora, día por día. Sin confrontación, solo observación, información». Hizo una pausa, dejando que la idea calara. «Segundo, cuando vengan a intimidarnos, no responderemos con ira, responderemos con nuestra presencia. Nos plantaremos en su camino, hombro con hombro, en silencio. No les bloquearemos físicamente, no les tocaremos, simplemente estaremos ahí. Una pared humana de vecinos que protegen su hogar. Una docena, luego 50, luego todo el pueblo. ¿Se imaginan la imagen? 100 personas de pie, en silencio, observándolos trabajar». La presión moral es un arma más poderosa que cualquier amenaza. Por primera vez, un destello de algo parecido a la esperanza se encendió en los ojos de algunos. La idea era tan extraña, tan contraria a lo que habían imaginado, que tenía sentido. «Ellos tienen poder», concluyó Javier, su voz bajando a un tono más personal. «Pero nosotros tenemos algo que ellos nunca podrán comprar. Somos una comunidad. Somos los guardianes de este lugar. Elías lo sabía. Ahora nos toca a nosotros demostrarlo». Se hizo un silencio, pero esta vez era diferente. Era un silencio pensativo, un silencio en el que una idea estaba echando raíces. Mateo, el granjero, seguía de pie,
pero su postura desafiante se había suavizado. Miró a Javier, luego a sus vecinos y finalmente asintió, una sola y lenta inclinación de cabeza. Fue como si una presa invisible se rompiera. Uno a uno, la gente empezó a ponerse en pie, no con un aplauso ruidoso, sino con una determinación silenciosa que era mucho más potente. El veterano que había llegado buscando el olvido se había convertido, sin quererlo, en el líder de su resistencia. El plan de Javier se puso en marcha con una eficacia que sorprendió incluso a él mismo. Los habitantes de Valle Sereno, acostumbrados a la dura disciplina del trabajo en la tierra y en la montaña, demostraron ser alumnos aplicados. Javier aplicó los principios básicos de la organización de unidades pequeñas, dividiendo al pueblo en grupos con líderes designados. La maestra del pueblo, una mujer de carácter firme llamada Isabel, se encargó de coordinar los horarios de vigilancia, asegurándose de que siempre hubiera ojos observando las actividades de Infratec. El herrero, un hombretón silencioso cuya fuerza física era legendaria, enseñó a los demás a mantener una postura firme e impasible, a aguantar insultos y provocaciones sin reaccionar. Las sesiones de entrenamiento no eran marciales, sino ejercicios de autocontrol y unidad. Javier los hacía formar en la plaza del pueblo, enseñándoles a moverse como un solo cuerpo, a comunicarse con gestos sutiles, a apoyarse mutuamente sin necesidad de palabras. Les enseñó a ser una fuerza de la naturaleza, tan inamovible y silenciosa como las montañas que los rodeaban. La primera vez que pusieron el plan en práctica fue un momento decisivo. Un equipo de topógrafos de Infratec llegó para marcar la línea de inundación de la futura presa. En lugar de gritos y pancartas, se encontraron con 30 hombres y mujeres de Valle Sereno de pie en una línea perfecta a lo largo del borde del bosque. Nadie dijo una palabra. Simplemente observaban, sus rostros serenos pero resueltos. Los topógrafos, nerviosos, intentaron ignorarlos, pero el peso de tantas miradas silenciosas se volvió insoportable. Discutieron entre ellos en voz baja, hicieron un par de llamadas y finalmente recogieron su equipo y se marcharon. No hubo vítores, solo un profundo y compartido suspiro de alivio y una nueva sensación de poder. La noticia de esta pequeña victoria se extendió como la pólvora, insuflando un nuevo espíritu en el valle. La gente volvía a sonreír en las calles. La resistencia les había devuelto no solo la esperanza, sino también la dignidad. Javier, aunque era el arquitecto de todo, se mantenía en un segundo plano, observando, guiando, pero nunca imponiendo. Veía cómo la comunidad se curaba a sí misma, cómo redescubrían la fuerza que siempre habían tenido. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por el valle también estaba luchando por él, llenando los vacíos de su alma con un sentido de pertenencia que nunca creyó posible. La resistencia silenciosa continuó durante días, frustrando a Infratec en cada paso. Los drones que antes sobrevolaban el valle con impunidad, ahora eran seguidos por docenas de pares de ojos desde el suelo, sus trayectorias y tiempos de vuelo meticulosamente anotados. Cada vez que un vehículo de la corporación intentaba acceder a una nueva zona, se encontraba con una línea silenciosa de vecinos. La estrategia de Javier estaba funcionando. Estaba desmoralizando al enemigo sin lanzar una sola piedra. Una tarde, mientras Javier revisaba los informes de vigilancia con Isabel en la antigua panadería de Elías, un coche negro y lujoso, diferente a los todoterrenos habituales, se detuvo frente a la puerta. De él descendió un hombre con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Era Morales, el jefe de operaciones de Infratec. Entró en la tienda sin ser invitado, su mirada pasando por encima de Isabel para clavarse directamente en Javier. «Impresionante», dijo Morales con un tono de falsa admiración. «Realmente impresionante. Ha convertido a un puñado de paletos en un pequeño ejército de estatuas. Mis felicitaciones, señor, quien sea». Javier no respondió. Siguió mirando los papeles sobre la mesa. Sombra levantó la cabeza a sus pies, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Morales dejó un sobre grueso sobre el mostrador. «Se acabó el juego», dijo.
su sonrisa desapareciendo para revelar la fría y despiadada ambición que había debajo. Hemos programado una audiencia pública final y vinculante para la próxima semana. Nuestros abogados presentarán nuestro caso, y cuando terminemos no habrá papel viejo ni protesta silenciosa que pueda detenernos. Esto es una notificación. Disfruten de su valle mientras puedan. El salón de actos del ayuntamiento olía a derrota. Era un olor tangible, una mezcla del polvo acumulado en los pesados cortinajes de terciopelo granate, la humedad que emanaba de los abrigos de lana de los vecinos y el aroma agrio del miedo colectivo. Javier lo respiraba, lo sentía adherirse a su piel, pero no permitía que penetrara en su interior. Estaba de pie en la parte de atrás, junto a la puerta, una sombra entre las sombras. Con Sombra tumbado a sus pies, una mancha de oscuridad aún más densa e inmóvil. Desde su posición tenía una vista perfecta del escenario, de la batalla desigual que se estaba librando. Observaba a los abogados de Infratec, dos hombres de rostros afilados y sonrisas tan pulcras como sus zapatos italianos de piel. Se movían con la fluidez depredadora de los tiburones en un acuario, presentando gráficos y proyecciones que transformaban el río en una simple línea azul en un balance de pérdidas y ganancias, y los árboles centenarios en meros obstáculos para el progreso. Su voz, amplificada por un micrófono, era un zumbido monótono y seductor que hablaba de empleos, de futuro, de modernidad, una letanía de mentiras envueltas en la seda de la jerga corporativa, diseñada para confundir y desmoralizar. Javier sentía el efecto de esas palabras en la sala. Veía cómo los hombros de sus vecinos se hundían un poco más con cada diapositiva, cómo la última brasa de esperanza se extinguía en sus ojos. Vio a Mateo, el granjero, con las manos nudosas apretadas en puños inútiles sobre sus rodillas. Vio a Isabel, la maestra, con la mirada perdida en un punto inexistente de la pared, su rostro una máscara de resignación. Eran buenas personas, gente honesta, enfrentada a una maquinaria de codicia tan vasta e impersonal que no sabían cómo combatirla. Sentía su impotencia como un frío que se filtraba bajo la puerta, un veneno que amenazaba con paralizar a toda la comunidad. Pero en su interior, Javier no sentía desesperación, sentía una calma gélida, la misma calma que le había visitado en los momentos previos al combate, en el silencio tenso antes de que se desatara el infierno. Era la claridad absoluta que llega cuando todas las opciones se han agotado y solo queda el camino que hay que seguir. No era un abogado, no entendía los subterfugios de los contratos ni las lagunas de la ley, pero entendía la estrategia, entendía la importancia del terreno, del momento y de la verdad como arma. El documento de Elías guardado en el bolsillo interior de su chaqueta era un peso reconfortante contra su pecho. No era solo papel y tinta, era el alma del valle, el testamento de sus fundadores. Era un escudo y una espada, forjados con el honor de un tiempo pasado. Sombra levantó la cabeza por un instante, sus orejas girando hacia el escenario como dos pequeños radares, y luego volvió a apoyar el hocico en sus patas, emitiendo un suspiro casi inaudible. Era una comunicación silenciosa entre ellos, un gesto de paciencia y confianza. El perro sabía, al igual que Javier, que esto no era el final. Era el momento de la calma antes de la carga. Javier cerró los ojos un segundo, no para rezar, sino para centrarse. Dejó que el murmullo de la derrota en la sala se desvaneciera, sustituyéndolo por el recuerdo de la promesa hecha a Elías, por el sonido del río corriendo libre, por la sensación del viento en los pinos. Esta era su misión, no la había elegido, pero la había aceptado. El veterano que había llegado a Valle Sereno buscando un lugar donde morir, había encontrado en cambio un lugar por el que valía la pena luchar. El abogado de Infratec concluyó su presentación con un gesto teatral, una sonrisa de suficiencia dirigida al alcalde, que presidía la mesa con la expresión de un hombre que asiste a su propia ejecución. Como pueden ver, dijo el abogado con una voz que rezumaba falsa generosidad, nuestro derecho legal es irrefutable y los beneficios para la región son innegables. El proyecto seguirá adelante. Morales, sentado a su lado, asintió con la cabeza, recorriendo con la mirada a la audiencia derrotada.
Era la mirada de un conquistador. El alcalde carraspeó, su voz apenas un susurro. ¿Alguien tiene algo que añadir? El silencio que cayó sobre la sala fue más pesado que una lápida. Era la aceptación de lo inevitable. Las cabezas se inclinaron. La batalla estaba perdida. Fue entonces cuando Javier se movió. Se enderezó, y el simple acto de erguir su espalda pareció traer todas las miradas de la sala. Sombra se levantó con él, en un movimiento único, fluido y silencioso. Javier comenzó a caminar por el pasillo central. Sus botas no hacían ruido sobre el gastado suelo de madera, pero cada paso parecía resonar en el silencio absoluto. No miró a Morales ni a sus abogados. Su mirada se posó en la gente del pueblo, en Mateo, en Isabel, en los rostros que había llegado a reconocer. Su avance era una promesa silenciosa. Morales soltó una risa condescendiente. Vaya, el héroe del pueblo, ¿viene a ofrecernos otro de sus solemnes minutos de silencio? Javier lo ignoró completamente. Llegó al frente de la sala, se detuvo junto a la mesa donde estaba el proyector, que todavía mostraba el logotipo brillante de Infratec en la pared. Con una lentitud deliberada, metió la mano en su chaqueta y sacó el fajo de documentos envueltos en cuero. Con sumo cuidado, como si estuviera manejando un objeto sagrado, desató la tinta y desplegó el papel, amarillo y quebradizo. El aroma a historia y a polvo llenó el aire a su alrededor. Sin decir una palabra, lo colocó sobre el cristal del proyector. La imagen en la pared cambió al instante. El logotipo corporativo y frío fue reemplazado por la elegante y desvaída caligrafía de los fundadores del Valle. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El dedo de Javier, firme y sin un atisbo de temblor, se posó sobre una cláusula específica, su sombra agrandada en la pared. Entonces, y solo entonces, habló. Su voz, tranquila pero llena de una autoridad inquebrantable, llenó cada rincón del salón. El río sereno, leyó, su entonación clara y precisa, es y será declarado bien comunal a perpetuidad, intocable por intereses externos y consagrado al sustento y bienestar de los habitantes de este valle. Repitió la última parte, más despacio, intocable por intereses externos. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de derrota, sino de asombro. Era el silencio de un milagro. El rostro de Morales se contrajo, su coloración pasando del bronceado artificial al blanco ceniciento. Se volvió hacia su abogado, cuya confianza profesional se había desmoronado como un castillo de arena. Esto no es nada, balbuceó el abogado levantándose de un salto. Es una antigüedad, un trozo de papel sin ninguna validez legal actual. Javier se volvió hacia él por primera vez. Su mirada era plana, vacía de emoción, pero con un peso que aplastó la protesta del abogado. Es el acta fundacional de este pueblo, dijo Javier. Es su ley, la única ley que importa aquí. Un sonido rompió el silencio, un solo aplauso. Fue Mateo, el granjero, que se había puesto en pie, sus ojos llenos de lágrimas. Luego otro y otro. En segundos, el salón de actos estalló en un trueno de aplausos, un rugido catártico de alivio y triunfo que hizo vibrar las viejas vigas de madera. La gente se puso en pie, vitoreando, abrazándose, sus rostros transformados por la esperanza recuperada. La arrogancia de Infratec se había disuelto ante la simple y poderosa verdad. Morales y sus abogados, humillados y expuestos, recogieron sus maletines a toda prisa, abriéndose paso entre la multitud jubilosa que ahora les daba la espalda. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que de repente habían encontrado una historia real que contar, los persiguieron como relámpagos de justicia. En medio de la celebración, Javier permaneció quieto, el centro tranquilo de la tormenta. Sintió la gratitud y la alegría del pueblo como una ola cálida, y por primera vez no se apartó de ella. Miró a Sombra, que le devolvió la mirada con una inteligencia profunda, y le puso una mano en la cabeza. La misión estaba cumplida. El legado de Elías estaba a salvo.
y el veterano que había llegado buscando un final sintió, entre el clamor de la victoria, el inconfundible latido de un nuevo comienzo. Las estaciones pasaron sobre Valle Sereno, cada una de ellas lavando un poco más el amargo recuerdo de Infratec y tejiendo un nuevo tapiz de prosperidad y confianza. La nieve del invierno ya no parecía una mortaja, sino una promesa de pureza y renovación, y cuando la primavera llegaba, el deshielo alimentaba un río sereno que corría con una alegría palpable, su murmullo ya no una elegía, sino un himno a la resiliencia. El pueblo no solo había sobrevivido, sino que había renacido. La victoria en el ayuntamiento no fue un final, sino un catalizador. La gente, unida por la lucha compartida, redescubrió el valor de su interdependencia. Se crearon cooperativas locales, los productos del valle empezaron a venderse en los mercados de la región bajo una marca que era sinónimo de autenticidad y honor, y el turismo, atraído por la historia del pueblo que se enfrentó al gigante, comenzó a florecer, un turismo respetuoso que buscaba la paz que ahora protegía con celo. Javier nunca se marchó. El camino que se extendía más allá de las montañas, la ruta de escape que siempre había mantenido abierta en un rincón de su mente, se desvaneció de sus pensamientos. Los vecinos, con una gratitud que no necesitaba palabras, le ofrecieron la vieja casa, no como un pago, sino como un reconocimiento de que él ya era uno de ellos. Javier aceptó. El taller del viejo carpintero volvió a la vida, aunque de una manera diferente. Javier no tenía el don de Elías para la madera, pero tenía un talento para la reparación y el orden. El taller se convirtió en un lugar donde se arreglaban desde una silla coja hasta el motor de un tractor, un nuevo corazón comunitario donde el aroma del café sustituyó al del barniz. El veterano, que había llegado buscando el anonimato, se convirtió en un pilar silencioso, un hombre al que se acudía no solo con objetos rotos, sino también con problemas, sabiendo que encontrarían una escucha paciente y un consejo sensato. Sombra, el antiguo paria, era ahora el guardián oficial del pueblo, un compañero querido por los niños, que habían aprendido de Javier que las cicatrices, visibles o invisibles, no definen el alma que hay debajo. El perro, con su pelaje de noche y sus ojos de ámbar, ya no era un fantasma en el bosque, sino un símbolo viviente de la lealtad y la fuerza tranquila que habían salvado a Valle Sereno. Una tarde de otoño, con el aire teñido de oro y el aroma de las hojas caídas flotando en el ambiente, Javier estaba sentado en el porche de la casa de Elías. El sol poniente pintaba de tonos anaranjados las cimas de las montañas, y el valle a sus pies era un remanso de paz. Sostenía una taza de café caliente entre sus manos, el calor filtrándose en sus huesos, disipando los últimos vestigios del frío que una vez habitó en su alma. Sombra yacía a sus pies, con la cabeza apoyada en sus botas, durmiendo un sueño profundo y tranquilo, el sueño de quien se sabe seguro y en casa. Javier observaba a un grupo de niños que jugaban a la orilla del río, sus risas subiendo hasta él como música. Ya no había rastro del hombre atormentado que había llegado a aquel lugar. Las líneas de su rostro se habían suavizado, y sus ojos, que antes eran espejos de un pasado doloroso, ahora reflejaban la serena belleza del paisaje que tenía delante. No había encontrado el olvido que buscaba, sino algo infinitamente mejor, el perdón. El perdón a sí mismo, que llegó no al borrar su pasado, sino al darle un nuevo propósito. Al proteger el futuro de otros, había sanado sus propias heridas. El guerrero había depuesto las armas, pero no había abandonado la guardia. El vagabundo había encontrado su hogar. Y en la quietud de aquel atardecer perfecto, Javier comprendió la verdad más profunda de todas. La paz no era un lugar al que llegar, sino un hogar que construir, un propósito que defender y una comunidad que amar. El veterano que buscaba el final de su viaje había encontrado por fin un glorioso y eterno comienzo. ¿Qué es la verdadera fuerza? ¿Es la capacidad de intimidar con poder y dinero, o el coraje de defender lo que es justo, aunque solo se tenga la verdad como arma? ¿Qué define un hogar? ¿Son las paredes que nos albergan o la comunidad que nos acoge y nos da un propósito?
La historia de Javier y Valle Sereno nos recuerda que la redención a menudo no se encuentra huyendo de nuestro pasado, sino usando nuestras cicatrices y nuestra experiencia para proteger el futuro de los demás. Nos enseña que un solo corazón valiente, dispuesto a no mirar hacia otro lado, puede reavivar la fe y la fuerza de toda una comunidad. ¿Cuántas veces vemos una injusticia y nos apartamos, creyendo que nuestra voz es demasiado pequeña para marcar la diferencia? Si crees que el honor y la comunidad pueden vencer a la codicia, comparte esta historia.